La tensión y el conflicto son fenómenos internos que nosotros creemos que se están produciendo fuera, pero que en realidad son experiencias que estamos viviendo dentro. Uno puede encontrarse en circunstancias en las que exista un conflicto externo, pero vivirlo sin tensión. Lo importante es no querer apaciguar el conflicto externo para evitar la tensión, sino justamente apaciguar la tensión interna. Es lo que debemos hacer. Es decir, ser capaz de encarar el problema que supone tal situación y vivirla desde su propio fondo y desde la paz, la inteligencia lúcida. Se trata de un trabajo con uno mismo, ya que el principal problema que tenemos todos es siempre el mismo. Uno no es quien es realmente. Perdemos la conciencia del sí mismo y de ahí se derivan todos los problemas. Así que cuando una situación nos genera tensión, debemos observar cómo se produce esta dentro de uno mismo y aprender a aceptar ese estado interno de conflicto como energía retenida, que es realmente el problema de lo que estamos viviendo. Ser consciente de la tensión, acoger esa energía para poder liberarla y para que la situación ya no nos altere ni nos produzca esa tensión ni ese conflicto. Cuando yo estoy limpio y libre internamente es cuando puedo actuar de la manera más adecuada y precisa, cuando puedo aportar paz a la situación. Nosotros nos empeñamos en querer solucionar las cosas de fuera, porque creemos que el problema se encuentra allí, fuera. Pero tenemos que entender que el problema está siempre dentro. Por lo tanto, mejor empeñarse en solucionar las cosas internas, y luego, ya limpios y centrados, actuaremos en la situación en la que nos encontremos, pero siempre desde el centro, desde el fondo. Si seguimos sumidos en nuestra maraña mental egocéntrica, no haremos más que ir esparciendo conflicto y sufrimiento. Poco a poco hay que aprender a ver las cosas como suceden y aceptarlas como vienen. Es decir, a ser capaces de estar abiertos a lo que hay, en lugar de resistirnos a ello y de ir sintiendo en profundidad. Ver con claridad cómo se producen las cosas, en vez de sobreponernos siempre a lo que queremos y aspiramos, que es la auténtica fuente del conflicto. Cualquier intento de querer modificar las cosas y ajustarlas a un modelo mental es algo infructuoso que conlleva siempre sufrimiento. Y empecinarme en eso, considerando que tengo toda la razón, no hace más que aumentar la rigidez y, por tanto, el daño que voy a hacerme a mí mismo, así como también extender el conflicto hacia los demás. La razón está ligada al convencimiento, en algunos casos extremo, respecto al modelo mental. Es decir, que yo estoy convencido de que ese modelo es la verdad y de que hay que funcionar de esa manera, porque así me han educado, como si fuera una verdad absoluta, pese a que cualquier modelo mental es intrínsecamente relativo, lo que estará más o menos acentuado en cada caso. ¿Y en función de qué? Pues, normalmente del grado de madurez de la visión. Las personas con un grado más bien bajo quedan muy aferradas a los esquemas mentales y por lo tanto muy atadas a la razón y a la necesidad de tener razón, ya que esas razones o modelos mentales le dan seguridad. Pero cuando uno va madurando su propia visión, se va dando cuenta de que cualquiera de esos modelos mentales es relativo.
y de que por lo tanto tampoco tiene sentido en absoluto querer ajustar la realidad a él, y de que esos modelos, en todo caso, son simplemente fórmulas explicativas de la realidad. Es decir, que el lenguaje no sirve para sustituir la realidad, sino para representarla, para ponerle símbolos y nombres, que en cualquier caso son relativos y que van siempre a caballo de esa realidad. Sin embargo, la persona que está instalada en la verdad no querrá tener razón, ni siquiera la necesitará. Simplemente estará respondiendo por entero a la situación que se le presenta, como cualquier otro ser vivo, que no pretende tener razón de nada, ni se apoya en las razones, ni pretende que las cosas sean de ningún modo, sino que simplemente responde a la realidad, y que no se resiste a ella, ni la protesta, ni dice que deba ser de otro modo, sino que la vive absolutamente abierto y receptivo para responder de forma intensa, contundente, plena y lúcida. En una relación existen dos tiempos o tempos, uno de expresión y otro de escucha. Para vivir bien uno hay que vivir bien el otro. Si alguien no se expresa profundamente, es muy difícil que pueda escuchar profundamente. Y si no escucha profundamente, eso también dificultará una expresión profunda. Primero, uno ha de aprender a expresarse desde algo vivo y no desde la mente, desde este personaje que está queriendo presentarse de una manera y tener unas estrategias de seducción para convencer al otro de cuánto vale o de lo que ha hecho. Y a medida que se va conociendo más en profundidad, uno va entendiendo la maravilla y la oportunidad de cada relación para poder expresarse y expresar las cosas sencillas y naturales, lo que uno ve, lo que se siente estando abierto. Y cuando uno se va expresando con esa naturalidad y esa profundidad, eso predispone. Cuando escuchamos a otro, hay que entender que el otro es mucho más de lo que dice, de lo que hace, de lo que piensa, e incluso de lo que siente. La escucha nos reclama una disposición absolutamente activa que parta idealmente de una conciencia profunda de uno mismo, que uno esté despierto, consciente, abierto, y desde ahí que se olvide de lo suyo. Una buena expresión exige, al principio, una conciencia del entorno, pero para olvidarse luego de lo de fuera y estar centrado, única y exclusivamente, en lo de dentro, y que lo que salga sea muy auténtico. Me olvido absolutamente de mis asuntos y me entrego por completo a percibir con los sentidos y con el alma lo que el otro me está contando, sin quedarme en la superficie de sus ideas y de lo que le ha pasado. La película particular del relato del otro es una mera excusa para poder percibir una manera de ver y de sentir, y un modo de vivir que constituye también la expresión de una realidad poderosa. Cuando uno escucha al otro de esta manera, se da cuenta de que cuanto más en profundidad lo hace, más en profundidad se encuentra, porque al final ambos fondos son el mismo. Profundizar en algo o en alguien es profundizar en uno mismo. Y esto implica también una limpieza profunda de los modelos internos, porque en la escucha se producen normalmente muchos impedimentos, ya que me dicen algo y yo lo enjuicio de manera inmediata conforme a un modelo interno e intento situar a la persona y meterla en una etiqueta, en una caja. Todo eso imposibilita la escucha. Por eso, estar centrado implica soltar las ideas
y los modelos que tenemos y poder escuchar al otro sin enjuiciarlo, sintiéndolo, viéndolo y dejándolo que se exprese con total libertad, más allá de cualquier prejuicio. Por eso no miremos al otro en relación con lo que está bien y lo que está mal, sino dejemos que se exprese y que vaya saliendo todo. Se trata de dejar que el otro se desvele como una flor o como un paisaje, que se muestre y exprese las cosas tal como las ve, para que luego, poco a poco, nos vaya llevando hacia una gran verdad, una gran luz, una gran paz y un gran gozo, que está en el fondo de ambos, donde se produce la comunión. Ayudar nunca es decirle al otro lo que tiene que hacer, ni lo que está bien o lo que está mal, ni velar por su destino. Todo eso parece ayudar, pero finalmente es entorpecer y acaba creando un problema en la vida del otro. Ayudarle es acompañarle, estar junto a él, estimular su fondo, enraizarle en el presente, recordarle su realidad y verle por lo que es. Esta es la ayuda más potente que existe. Cuando tienes al lado a alguien que te ve en lo que eres y que tiene una confianza extraordinaria en ti, a él no le preocupa en absoluto hacia dónde irás, porque percibe que estás tan bien fundamentado que la cosa deberá ir bien. Esa es la gran ayuda, que te descubran en lo que eres profundamente y que eso te ayude a verte de la misma manera. Querer arreglar la vida de alguien es nefasto y muchísima gente cae en ese error. ¿Cuántos padres quieren arreglar la vida de sus hijos y lo único que están haciendo es entorpeciéndola, sin duda? Quieren allanarles el camino, quieren decirles lo que está bien y lo que está mal, quieren dejarles un patrimonio, quieren orientarles en exceso y todo eso les hace un gran daño. La mejor ayuda posible es ver su fondo, confiar ciegamente en ellos y estimular que el otro confíe en sí mismo y se deje llevar por ese fondo para que le vaya guiando hacia donde deba ir. Nadie sabe hacia dónde tiene que ir cada persona, no lo sabe ni uno mismo, y saberlo no es bueno ni conveniente. Es la vida la que nos conduce, la que nos guía. Entonces, ¿deberíamos ser lo suficientemente autónomos y autosuficientes como para no pedir nada ni esperar nada de nadie? Hay dos tipos de petición, la subjetiva y la concreta. Y dos tipos de autonomía, la profunda y la relativa. El problema de la decepción es que yo estoy esperando y pidiendo algo que no se puede pedir, una ayuda que no podrán darme, y acabaré tropezándome inevitablemente con ella. Es decir, que uno está pidiendo y por eso acaba decepcionado. Estoy pidiendo confianza, amor, comprensión, seguridad, cosas que uno ya es y que nadie podrá darme jamás. Quizás te lo den aparentemente, pero en realidad no, lo que conducirá tarde o temprano la inevitable decepción. Es mejor vivir sin esperar esas cosas. Eso no quiere decir que uno no pida colaboración, que es una expresión que es más agradable, ¿no? En algún momento uno pide formalmente colaboración en algún asunto particular, pero sin una carga subjetiva interior, es decir, que uno no está pidiendo. Puedes pedirle algo a alguien, un vaso de agua o una galleta, lo que sea, porque no alcanzas y te la acercará o no. Si te la acerca, estupendo, y si no, pues bueno, no pasa nada. Me levanto y voy yo mismo
o se lo pido a otro. El problema es si no me acercan la galleta y yo me siento decepcionado. Esa persona no me quiere, esa persona no me atiende, esa persona no me cuida. Eso es otra cosa, es un nivel de petición distinto. ¿Yo pedía la galleta o estaba pidiendo cariño a través de la galleta? O que se me tuviera en cuenta con la excusa de que me acercaran las cosas. Ahí está el problema, ahí está el origen de la decepción, que pido cosas que no tiene sentido pedir. Esas cosas subjetivas que pido, en lugar de pedirlas, debo darlas. Cuando siento que lo que estoy pidiendo, en el fondo, es cariño y comprensión, pues lo que tengo que hacer es dar cariño y comprensión. Esa es la manera de vivirlo, darlo y no pedirlo. Cuando me voy viviendo completo por dentro, y por dentro todos somos completos, entonces pido con todo el descaro del mundo las cosas concretas. Pásame el agua, pásame esa galleta, hazme este favor. ¿Por qué no me dejas un dinero que necesito, lo que sea, sin complejos? El complejo lo tenemos no por lo que pedimos formalmente, sino por lo que pedimos subjetivamente. Si te estoy pidiendo una ayuda económica por una cuestión de una necesidad concreta, me dirás que sí o que no. Si es que sí, estupendo, y si es que no, lo buscaré de otra manera y no pasará absolutamente nada. Pero otra cosa es cuando estoy buscando y pidiendo seguridad. Si te pido seguridad, entonces me decepcionarás y me sentiré perdido, inseguro e incluso traicionado. La seguridad hemos de vivirla como algo que ya somos. Y luego, si hay cosas en que sentimos que nos conviene una colaboración concreta, pues la pedimos. Los problemas solo vienen de las peticiones subjetivas. Es muy importante vivir internamente sin esperar nada y dándonos cuenta de que lo que llena es el dar y no el recibir. En este proceso de vivir y de dar, habrá momentos determinados en que necesitemos colaboración, pero no internamente, sino formalmente. Y en la medida en que entendemos esto, este asunto deja de ser un problema del todo. Nos vamos viviendo completos internamente y nos vamos dando cuenta de que lo que nos llena es dar y dar totalmente.